19 horas. Entonces, hoy vamos a continuar. ¿Se acuerdan que el día miércoles vimos instituciones del derecho colectivo de trabajo? Allí fue donde nos quedamos. Eso fue lo último que nosotros vimos. Esta clase, si usted la quiere ir viendo y no la logra distinguir, pues ya está en el material que yo le voy dejando para que usted se retroalimente si la quiere descargar. Ahora, si la logra ver en este momento, pues no hay ningún inconveniente. Váyase ahí donde está el material y ahí está colgada ya la clase del día de hoy para que usted la pueda ir, pues obviamente a la par, ¿verdad? A veces no logramos ver, las imágenes son muy pequeñas, entonces por eso se la dejo. Entonces tenemos las instituciones del derecho colectivo del trabajo, que esa terminología de derecho colectivo del trabajo fue creada más que todo en contraposición con el término derecho individual. No es lo mismo que un solo de ustedes me diga, licenciada, fíjese que ingresé tarde porque en el curso me sacaron tarde, a que todos me digan, licenciada, ya es la colectividad y sabe qué me pasó. Entonces vine yo y mire, cuando me empecé así como el chavo, me empecé a ir para abajo, qué vergüenza, yo regañando a estos patojos, y no fue culpa de ellos. De esa cuenta es que digo yo, no, mire, mejor discúlpeme porque cometí un error en llamar la atención cuando la colectividad me está haciendo la observación, licenciada, pasó esto. Entonces, por eso esa palabra colectividad, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Está en contraposición con el término derecho individual del trabajo. Esta dualidad es una particularidad que tiene el derecho del trabajo en general. Lo tiene generalizado. ¿Por qué? Porque se origina de esa diferencia que hay entre tipos de relaciones obrero-patronos que se dan trabajadores sindicalizados y un patrón o patrones derivados de las relaciones colectivas de trabajo. O, dicho de mejor forma, o entre un trabajador y un patrón derivada de esas relaciones individuales de trabajo. Entonces, este derecho colectivo, que es lo que iniciamos, ¿verdad? El curso, como se ha dicho, es un derecho que hace referencia exclusivamente a esos grupos sociales, ya de trabajadores y patronos, y tienen como objeto, pues, garantizar la defensa de los derechos laborales. Eso es lo que vamos a ver en cada una de las instituciones que nosotros, pues, vamos a ir viendo el día de hoy para poder ir comprendiendo. Entonces, aquí están todas las instituciones, pregunta de examen, yo le pregunto a usted, mire, ¿cuáles son las instituciones de derecho colectivo? Mencióneme dos, o mejor dicho, márqueme dos, o márqueme una de ellas, puede ser que yo le ponga algunas y usted va a distinguir que las... Vamos a ver primero la definición de institución, pero ahí tenemos la libertad de coalición, que son las agrupaciones de los trabajadores, las asociaciones profesionales, que son ya los sindicatos de trabajadores, el contrato colectivo, el pacto colectivo, la huelga, el paro, el reglamento interior y la previsión social. El autor del libro que nosotros vamos a ver, usted va a encontrar 4. Usted las va a encontrar, ¿verdad? Aquí está a partir, le voy a decir, página 50 y algo me parece que está. Aquí está, a partir de la página 57, están en las instituciones del derecho individual colectivo para que usted lo use y se vaya pues apoyando en él. Y si no, como le dije al inicio, yo le dejo a usted el enlace para que usted pueda ir viendo su clase a la par mía. Entonces, preguntas de exámenes, instituciones del derecho, usted ya sabe cuáles son. Yo le puedo poner 10 y de esas 10, una va a ser la correcta y usted ya sabe que tiene que aprender a distinguirla para que usted vaya conociendo la forma de evaluar. ¿Ok? Institución. ¿Cómo se define a la institución? Bueno, se define la institución para efectos del curso. Así lo establece el autor del libro. Para efectos del curso, la colección metódica de los principios o elementos de una ciencia o una arte. Así lo ve él. Así lo relaciona él en este libro que nosotros tenemos como base, ¿verdad? Porque es una institución jurídica y tiene como característica, por eso es metódica, la de ser un modelo de comportamiento y debe ser socialmente aceptado y reforzado por la autoridad de una ley. Estas instituciones están establecidas, reforzadas en el
decreto 1441. Entonces, va a referir el concepto no a todas las relaciones u ordenaciones jurídicas, sino solo a aquellas que implican un organismo duradero o una estructura jurídica fundamental. Para llegar a una huelga se deben de dar ciertos pasos. Para que se dé un paro, también tuvo que haber habido una huelga. Entonces, las instituciones jurídicas, bueno, tan solo aquellas que han destacado de la multitud de relaciones existentes y posibles, representan líneas constructivas de un plan, de esa organización estatal, de esos principios. Por eso yo le decía a usted el otro día que fíjese que debe de ser usted tan humilde en determinado momento, pero a la vez tan hábil. Usted se ha dado cuenta que hay personas que no estudian derecho, pero miren, manejan los sindicatos y se plantan unos sindicatos increíbles, porque tienen, miren, la teoría. A veces estos sindicalistas manejan mejor el decreto 1441 que usted y yo juntos. Tienen habilidad. ¿Por qué? Porque estas instituciones deben de ser conocidas. Cuando a usted se le ocurra ponerse de pie y empezar a dar movimiento a un sindicato, debe de estar ya respaldado. Si no, le van a dar las gracias y los demás se van a quedar. Vea la colectividad, que eso es lo que hablamos ahora. Mire la colectividad como es de importante. ¿Por qué? Exactamente. Fíjese que en eso sí tiene razón. Joel Acevedo es uno de ellos, pero este tipo es, yo no sé si es malo, si es corrupto, si es zorro, si es inteligente. No lo entiendo. O tiene todos estos calificativos a la vez. Lo que sí es cierto, que gracias a Dios creo que ahora le han puesto un alto, porque sí hizo averías en el Ministerio de Educación. El magisterio se sentía como que eran los non plus ultra y cuando ellos querían cerraban las escuelas y cuando ellos querían las abrían. Ahora ya vio usted que ahora están un poquito más controlados. Creo que todos lo hemos hecho, pero derivado de la pandemia, pues han sido más condescendientes y creería yo, ese es mi pensar, que alguien pues le llamó la atención a él y ya no se pudo meter en el gobierno como él lo hacía antes, que tenía un respaldo increíble. Y según sé yo creo que Joel Acevedo ya ni clases creo que da. Imagino yo, ¿verdad? Pero ahora ya no se da tanto eso en el magisterio, que los sindicatos levantan, cierran, sientan, ponen a los... No, ahora ya no. Ahora se ha mejorado bastante porque la crítica era increíble. La crítica era increíble. Entonces, derivada de todas esas situaciones que se dio, pues la gente se levanta, ¿verdad, jóvenes? La gente se molesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues empezar a criticar. Y tienen razón. Tienen razón de criticar, tienen razón de que la gente se empiece a levantar, porque como le decía a usted, así como hay personas con conocimiento, también hay personas que le hacen daño a esto, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya vamos a empezar, mire, ya hemos definido de una manera simple y sencilla para que usted lo pueda comprender, y ahora vamos a ver lo que es la libertad de coalición, ¿verdad? Espéreme que se lo regresé. Ahí está. La libertad de coalición, que es el número 1, que es esa agrupación de trabajadores. La libertad de coalición, la libertad que tengo yo de poder agruparme, la libertad que tengo yo como persona, ¿verdad? Entonces, esa libertad de coalición es el fundamento del derecho colectivo de trabajo, porque significa esa posibilidad y el derecho de unirse temporalmente en defensa de los intereses comunes. Cuando usted decide hacer eso, algo está pasando. No es simplemente que lo va a hacer usted porque a mí no me hagan de trabajar, no. El derecho a la coalición es ese fundamento del derecho colectivo. Usted ya vio, por eso le decía, previo a hacer esto, mi estimado estudiante, mire, estudie el área, el panorama, los pros y los contras, porque usted tiene la posibilidad
¿Por qué? Porque usted va a defender los intereses comunes y no solo los suyos, porque si son solo los suyos, entonces mejor vaya y hable con su jefe y dígale. Entonces, aunque se convierta en sapo, y dígale, fíjese jefe que ahí hay un grupito que está ahí viendo cómo hacen un sindicato. Entonces, fíjese que nosotros, yo pues le quiero decir que si es cierto, usted ha hecho esto, y mire, a veces el patrono, existen esos cascabeles, dicen por ahí, o esas, ay, ese era el sapo, dice la gente, ¿verdad? Porque es el que les va, no a poner el dedo, va a ponerse, ¿verdad? En comunicación con el patrono. Entonces, esta libertad de coalición usted lo va a encontrar a partir del artículo 355. Si usted tiene el código, por favor, dele lectura, porque usted sabe que yo igual se lo voy a preguntar en el examen, pero si alguien tuviera la gentileza de ir al artículo 355 y le da lectura, yo se lo voy a agradecer. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Nancy. Artículo 355. Cuando en una diligencia se haga constar la presencia de una persona, se le indicará con sus nombres. Espéreme, mi amor, ahí me equivoqué yo. Deme un momentito. Fíjense que estamos hablando de la coalición. Deme un momentito que se me perdió. Aquí lo tenía yo. Déjeme. O es el libro que lo copiamos del libro. ¿Sí? Dele lectura al 354. Creo que yo no lo leí, solo lo copié del libro. Empiece con el 354 para ver el contexto. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Fíjese que el libro, como somos humanos, ¿verdad? El libro trae ese artículo, pero eso no está bien. Déjeme buscar, déjeme verlo aquí. Tengo señalados todos, pero ese no le di lectura. Lo que tenemos que hacer, mire, es leer. Vamos a corregir eso. De todas maneras, yo le dejé a usted. Esto empieza a partir del artículo 206, donde están todo lo que está relacionado a los sindicatos. Entonces, por favor, ahí me hacen caso omiso en esto. Mire, esto ni siquiera lo voy a tomar en cuenta usted, porque yo solo tomé lo del libro que está en la página 365. Entonces, yo ya no le di lectura porque él lo coloca como una comparación del artículo, de un artículo mexicano. Entonces, con razón, no le encontraba yo ahorita que lo estaba leyendo la niña. Ahora sí, de lectura al 206. Título sexto, sindicatos. Capítulo único, disposiciones generales. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente. Trabajadores independientes constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. ¿Son sindicatos campesinos? Hasta ahí nomás, mija. Ahí vamos a empezar todo lo que es, ¿verdad? A partir del derecho colectivo, pero el de la libertad de coalición la vamos a encontrar a partir de 377. Corríjame usted ahí, por favor, y yo en este momento no le puedo corregir la imagen, pero yo le voy a corregir que el de la libertad de coalición la vamos a encontrar en el artículo 377. Para corregir eso, por favor. 377. Ahí sí que mil disculpas. Entonces, ahí la ley 377, yo se lo voy a corregir a usted. La ley reconoce esa libertad de coalición de trabajadores y patronos, ¿verdad? Que esa coalición, que es el acuerdo temporal de trabajos o patrones, ¿para qué dijimos? Para la defensa de sus intereses comunes. Este es el primer acto en el ejercicio de la libertad sindical. ¿Para qué? Para defensa de los intereses de las clases sociales.
Entonces, la coalición, ese es el primero. Por eso lo encontramos como en primer lugar, aunque nosotros nos vayamos al 377, ahí está la coalición, para que usted no se me vaya a confundir o yo lo vaya a confundir a usted. Así es que este artículo, mire, ese lo omite, yo le voy a corregir la presentación para que usted no se me vaya a equivocar y me vaya a tomar usted como base el 355 cuando se vaya a evaluar, porque como yo sé que ustedes usan las diapositivas, las presentaciones para sus exámenes, que yo no tengo ningún inconveniente con que usted la esté usando, para eso se la pongo ahí, para que le dé uso y para que usted pues se ayude en su examen. Esta es la libertad de coalición, son las agrupaciones de los trabajadores. Luego tenemos las asociaciones profesionales, sindicatos de trabajadores, que a Nancy le dio lectura, que ese sí es el artículo 206. Ahí sí, mire, ¿cuáles son las asociaciones profesionales? Es la institución que representa la organización permanente de los trabajadores y patronos en defensa de sus intereses. Ahí sí ya tenemos nosotros, ¿verdad? Esa asociación. Es esa asociación profesional. ¿Por qué? Porque nos va a representar, ya está organizada y es de forma permanente de los trabajadores y esos patronos en defensa de sus intereses. Entonces, ya ellos ya se asociaron, ya tienen una personalidad jurídica, ya pueden ellos decir, mire, recuerde que siempre en los sindicatos le dan un nombre. USATRAC, etcétera. Usted habrá escuchado por ahí. Entonces, esas asociaciones profesionales de empleados, de obreros, de funcionarios, se deben proponer con el objetivo primordial. Fíjese que ahí es donde nos hemos equivocado o donde se han equivocado las personas que con una buena intención forman un sindicato, pero el objetivo primordial es mejorar las condiciones laborales de sus miembros. Esas asociaciones profesionales van a consistir en esa unión de diferentes personas con el único fin del desenvolvimiento de manera colectiva. De manera colectiva, y entonces van a actuar jurídicamente. ¿Para qué? Para tutelar los intereses de los trabajadores. Para tutelar esos derechos con los que los empleados cuentan porque los debe de tener, porque existen los derechos sociales mínimos. Cuentan porque están regulados en la Constitución, en el Código de Trabajo, pero no los hace efectivo la empresa. La empresa donde usted trabaja, la empresa, la institución, el lugar donde está, no le permite. Cuando usted ya se ve atacado, cuando usted se ve vulnerado todos esos derechos, entonces usted dice, no, mire, momento, aquí tenemos que hacer algo. El patrono no reacciona. Entonces, por eso le pongo a usted, mire, como punto principal, que el objetivo primordial, el objetivo, el fin, realmente consiste en unirse. Pero, para que usted accione jurídicamente y reclame esos derechos con los cuales usted cuenta, esos derechos que le han limitado, esos derechos que a usted le prohíben, el mismo derecho que le prohíben de asociarse, ya que, pues obviamente esa es la razón, ¿verdad? Acuérdese que antes por eso era considerado como un delito. La huelga era considerada como un delito y eso impidió que los empleados, que los trabajadores se pudieran unir, que unieran esos esfuerzos constantemente y pudieran reclamarlos. Entonces, el sindicato cuenta con un comportamiento bien particular. ¿Por qué? Porque se perfila no precisamente dentro del cuerpo de la asociación humana, sino que en aquellos representantes de los empleados. No todos van, hay representantes. Los que conscientes de las necesidades de todos los trabajadores y de ellos mismos como representantes van a plantear posiciones que ya vamos a ver más adelante, en beneficio de quién, de los intereses de los sectores obreros. Por eso se forman estas asociaciones. Esa es la razón primordial para que se formen, no para que usted acabe con una empresa. No, no es para eso.
Dos, ¿verdad? Las asociaciones, que son los sindicatos de los trabajadores. Y como ejemplo tenemos, mire, ahí tenemos varios de los sindicatos famosos. La Universidad de San Carlos tiene muchos sindicatos. El Ministerio de Salud, cada quien tiene sus propios sindicatos. El Ministerio de Educación, ni se diga. El Ministerio de Educación tiene varios sindicatos. ¿Por qué? Porque como a mí no me parece y el representante que está aquí no cede el espacio, entonces yo como yo quiero ser secretaria también, formemos nuestro propio sindicato. En algunas instituciones existe esa ventaja. Cada sindicato, pues en su pacto colectivo establece, mire, queremos esto, queremos el otro. De esa cuenta es que usted ya vio que, dicho sea de paso, en el Congreso, el señor que de mantenimiento, él gana mejor que lo que gana un magistrado. Perdone que se me secó la garganta. Entonces, buscan la manera de asociarse, buscan la manera de pertenecer al sindicato porque van a gozar de inamovilidad, venga, no venga, haga lo que haga, no se va a ir porque se están aprovechando de que goza de esa inamovilidad. Fíjese que nos establece, nosotros hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto porque realmente alguno de ustedes ha sido parte de eso. Este gran abogado y notario Mario López Larrabe, que de hecho hacía ahí un salón, y pues él escribió un libro buenísimo de derecho laboral, ahora ya no se usa, no sé por qué, tal vez porque está desactualizado. Él establecía que la pérdida de la fe en las leyes y en quienes las aplican nos conducen a las medidas de hecho. Ahí le dejo la imagen de Mario López Larrabe. La pérdida de la fe en las leyes y en quienes las aplican nos conducen a las medidas de hecho. Usted pierde la fe en las leyes, usted ya no cree, y mucho más en aquellos que las van a aplicar. ¿Qué es lo que hace cuando usted se mira vulnerado, cuando usted se mira afectado? ¿Qué es lo que resulta haciendo? Pues al final ya no creen nada. Por eso es que a veces los abogados nos dicen, mira, ¿para qué estás estudiando? Si la gente ahora se pasa las leyes por el arco del triunfo. Es una frase, perdone que sea tan burda, pero lo dicen tan comúnmente y usted tal vez no se siente incómodo, pero imagínese, yo le cuento que hoy estoy de aniversario, ¿verdad? Hoy estoy cumpliendo años yo de haberme graduado, gracias a Dios. Mire, uno con todo ese año y con todo ese tiempo que lleva de ejercicio profesional, escuchar que están hablando que muchas gracias, es bien tan lindo. Entonces, escuchar uno que están hablando mal de la profesión que a usted le costó tanto, tener que escuchar a la licenciada que por qué entró temprano, que por qué entró tarde, y se pone a alegar y se pone a discutir para que al final a usted le critiquen que somos malos, que somos mafiosos, que nos quedamos con el dinero de la gente, que quitamos propiedades. Entonces, vea, por eso es que Mario López Larrabe dice que la pérdida de la fe en las leyes y en quienes la aplican, lo único que nos hacen es conducirnos a medidas de hecho. Por eso existen esos sindicatos. Por eso le dejo algunos ejemplos. Y mire, yo le podría haber llenado y hablado solo de sindicatos el día de hoy y llenarle las imágenes de sindicatos. No le dejé estos porque tenemos los del Ministerio de Educación, que son varias. Ay, ay, ay. Deme un momentito que no sé por qué cerré la presentación. Deme un instante. Ahorita la ponemos otra vez. Aquí estoy. Aquí estoy. No pasa nada aquí. Ahora sí. Tenemos la libertad de coalición. 206, decreto 1441. Aquí estamos ya con los ejemplos de cada uno de ellos. Y ahora vamos al siguiente, que es el contrato colectivo de trabajo.
En el contrato colectivo, acuérdese que cuando hablamos de contrato, usted ya le enseñaron contratos en civil. Me parecería que sí, creería yo que sí, a usted ya le hablaron de los contratos civiles. El contrato está que, por eso cuando yo le digo a usted, mire, no se aprenda las cosas de memoria, asócielas por favor. Contrato es el contrato que usted y yo estamos haciendo, que vamos a ser puntuales, que vamos a ser responsables, estamos haciendo un contrato, es un contrato de doble vía, bilateral, porque usted está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y yo tengo obligaciones, pero también tengo derechos. Entonces, el contrato colectivo es aquello que se celebra, mire, entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. ¿Por qué? En virtud del cual el sindicato o sindicatos se van a comprometer, van a asumir en un contrato, porque lo están haciendo de forma bilateral, patrono, trabajador, y se van a comprometer bajo su estricta responsabilidad a que sus miembros van a ejecutar las labores que se les han determinado. ¿Mediante qué? Una remuneración, y que debe ser ajustada individualmente para cada uno y percibida de la misma forma. Nos vamos a poner de acuerdo, pero como ahora yo ya no creo, pero ni en mí mismo, entonces vamos a hacer un contrato. Nelson, se le activó su micrófono. Perdón, No licenciado. tenga pena, no se preocupe, pero le aviso porque de pronto a veces resultamos hablando en japonés, en mandarín, y a todos nos asustamos, ¿verdad? Entonces, eso es el contrato colectivo, ese contrato colectivo donde se van a poner de acuerdo, se va a celebrar, por eso es un contrato, porque se va a celebrar, pero acuérdense que en todos estos movimientos que se da, hay dirigentes, hay líderes. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo, pero eso sí, vamos a terminar determinadas actividades que se nos asignen, pero eso es individual. Nosotros 5 nos ponemos de acuerdo y dialogamos, hacemos un contrato colectivo. ¿Por qué es colectivo? Porque no lo va a hacer entre el dirigente y el patrono, no, lo vamos a hacer para todos. Yo como dirigente, yo como representante, voy con el patrono, y el patrono y yo, o los patronos, porque a veces son varios, ¿verdad? Y los dirigentes vamos a ponernos de acuerdo a que todos los miembros vamos a realizar, nos van a asignar una tarea, pero nos van a pagar. Nos van a ajustar. Ya nos vamos poniendo de acuerdo, porque acuérdense que a las empresas, a las instituciones, fíjese que las instituciones casi siempre traen una mejor consecuencia a los sindicatos, porque las instituciones del Estado, pues el Estado es el que paga. Pero en las empresas no siempre pueden ser tan condescendientes. Entonces, no les conviene a ellos estar perdiendo y que estas personas se pongan. Entonces, lo que vamos a hacer primero es un contrato colectivo. Esa es otra de las instituciones de las que nosotros pues vamos a gozar en ese contrato colectivo, porque nos vamos a ajustar, lo vamos a celebrar. Ese es contrato. El siguiente ya es un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Porque ya primero fue contrato, nos pusimos de acuerdo, celebramos. Aquí vamos a hacer un pacto, como cuando usted hace un pacto de amor, como cuando usted hace un pacto en la iglesia, que se dio un pacto cuando uno se casa, ¿verdad? Resulta haciendo esos pactos colectivos de condiciones va a regular las relaciones entre las asociaciones profesionales, sindicatos de trabajadores y patronos, y va a fijar las condiciones generales de prestación de los servicios. Aquí hay un pacto colectivo. Nos vamos a poner de acuerdo. Mire, aquí está nuestro pacto colectivo. Este es nuestro pacto colectivo que nosotros tenemos. Aquí vamos a regularlo, aquí lo vamos a dejar establecido. Aquí nosotros ya vamos a poner nuestras condiciones. ¿Por qué? Porque se van a regular todas las prestaciones de los servicios. Ellos lo que van a hacer es, bueno, está bien, pues vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo que vamos a hacer antes
es a ponernos de acuerdo. Nosotros no queremos llegar a un paso más, al que vamos a ver más adelante. No, nosotros no queremos ver eso. Por eso es que cuando hablamos del sindicato, le decía yo que cuenta con un comportamiento particular, que simple y sencillamente va a estar consciente de las necesidades de los trabajadores, ¿verdad? Y que ellos tienen que llegar a aceptar las organizaciones de los trabajadores de manera formal. Ahí no pasó nada. Por eso es que le establece el artículo 206 que Nancy le dio lectura, que sindicatos, dice que es la asociación, ¿qué? Permanente de trabajadores, de personas de profesión, oficio, independiente, trabajadores, como sea, hay toda clase de personas. Entonces, el artículo 208, si usted le da lectura, determina que se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores. Entonces, ya en el pacto colectivo, estos personeros, estos ejecutivos, los que se sientan con ellos, le van a decir, no, 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 no. Aquí no todo puede ser aceptado. Aquí no podemos trabajarlo de esa forma, salvo aquellas ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de estos cargos sindicales, ¿verdad? Entonces, los trabajadores, aquí sí, miren, ya cuando están, los trabajadores no van a poder ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, porque gozan de esa inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo directamente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí ya pactaron, aquí ya lo hicieron, ¿verdad? Aquí ya ellos ya se pusieron de acuerdo. Luego tenemos lo que es la huelga. La huelga dice que se limita a la suspensión de labores. Aquí se van a suspender ya las actividades. Aquí se suspende. Bueno, llegamos a la huelga, hicimos contrato, un pacto colectivo, no ha funcionado, vayamos a la huelga. Ya en la huelga, que es algo que usted pues definitivamente conoce y ha oído en cantidad de veces, ¿verdad? Esa es la forma de bloquear la producción para hacer sentir el descontento a los empleados frente al patrón. Ya hay una desatención, ya hay una negatividad, ya hay una intransigencia del mismo relacionado a los requerimientos de los trabajadores. Hicimos un requerimiento, y no está funcionando, entonces la huelga se va a limitar simple y sencillamente a la suspensión de labores. Esas labores acordadas y mantenidas por la totalidad, por la mayoría de trabajadores de una empresa como medida de presión para que sean atendidas sus demandas. Eso es lo que van a hacer ellos, ¿verdad? Para que sean atendidas sus demandas. Mire, como no nos están haciendo, no nos están prestando atención, como no nos están escuchando, entonces es la forma de presionar. A veces nosotros nos molestamos, ¿verdad? Entonces, esta huelga se establece en el artículo de 239, establece la huelga legal. La huelga legal es la suspensión y el abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos, fíjese bien, pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Colectividad. Previo al cumplimiento de los requisitos que, déjeme ver para no cometer error, 200, deme un momentito. 41. Ahora sí, para declarar una huelga legal de los trabajadores deben ajustarse a los del 239. ¿Y qué establece el 239? Dele lectura, por favor, al artículo 239. Alguien que tenga por allí a la mano su código. Con mucho gusto, licenciada. Gracias, Darwin. Huelga legal es la suspensión legal y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley
todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. No se escucha bien, no se escucha bien. ¿Alguien? Gracias, David. Okay. Vea, entonces, esa es ya la huelga, ahí va a tener lectura usted del 239 al 244. Ahí va a encontrar usted, si va al artículo 241, dice, mire, de ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, que fue el que le dio lectura, agotar los principios de conciliación. No es que simple y sencillamente usted dijo hoy, no me quisieron hacer esto y yo voy a declarar, no. Previo a ello, debe de agotar todos aquellos procedimientos de conciliación. Luego tenemos el artículo 7 del decreto 13/2001 del Congreso de la República, que está reformado, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representan al patrono. Aquí no pueden ir ellos. Ellos sí no pueden hacerlo. Si va al 242, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Entonces sí es una huelga justa. Porque lo que usted está diciendo sí se puede imputar. Sí, Leonel, dígame. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento de los contratos individuales o colectivos, lo que vimos en tren, no cumplió. Entonces sí es una huelga justa. Sí, Leonel, dígame. Sí, licenciada, disculpe que la moleste. Con una preguntita. ¿Este material lo tiene usted en Classroom? Esta presentación, sí, Leonel, ahí está la del día miércoles y la del día de hoy ya está allí. Ok. ¿Sí sabe cómo llegar ahí? Sí, claro, sí, okay. Sí. Ahí está, creería yo, déjeme ver, no vaya a ser que yo le esté diciendo. Vamos a ver. ¿Sí está ahí? Sí, está ahí. Sí, ok, gracias, señor. Ok. Sí, ahí está. Ahí están las dos, Leonel. Bueno, entonces continuamos. Entonces estamos en la lectura del 242. ¿Cuándo es huelga justa? Cuando los hechos que motivan son imputables al patrono. Fíjese bien que si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondiente a los días en que estos hayan holgado. Entonces, si la huelga es justa, le van a pagar. Y si la huelga es injusta, sigan el artículo 242, nos establece que solo es imputable por el incumplimiento de los contratos individuales o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas de los trabajadores y el patrón no está en posibilidad de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Entonces, si la huelga se declara justa, le van a pagar los días que usted haya estado holgando. Así lo establece, ¿verdad? Holgando, haya estado de holgazán. ¿Y Leonel se le quedó la manita levantada o me quiere volver a preguntar? Disculpe, Lique. No se preocupe. Entonces, los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Fíjese bien, si la huelga, pregunta examen, si la huelga se declara justa, le van a pagar. Y los trabajadores que aunque había huelga, pero deben de trabajar, a ellos se les va a pagar doble. Ojo con esto, si la huelga se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho al salario por el tiempo que durara la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Entonces, tenga cuidado. Tiene que haber una huelga, tiene que haber sido la declarada huelga justa. Y para que fuera justa, previo a ello, mire, tuvieron que haber pacto colectivo,
Tuvo que haber un contrato colectivo de trabajo, contrato colectivo se estableció, se pactó, no hizo caso omiso, solo nos jugó la vuelta, vámonos a la huelga. Pero en la huelga va a haber una huelga justa y una huelga injusta. Si la huelga es justa, recuerde usted que le van a pagar los días que usted estuvo holgando, holgazaneando, diría en mejor forma. Si la huelga se declara injusta, no le van a pagar. Y las personas que establece la ley que tienen la obligación de trabajar, entonces pues va a quedar como pues obviamente ya le habían pagado, no le van a pagar ese doble. Entonces vea lo interesante que es y no se puede llegar a la realización de una huelga cuando los trabajadores de la empresa de transporte, mientras se encuentren en viaje, no hayan terminado. Vea usted lo interesante, entonces ahí está el artículo para que usted le dé lectura, tiene que hacer esa lectura obligatoria hasta el 244 de la huelga y ahorita continuamos con lo siguiente para que usted sepa que tiene una lectura para este fin de semana. Aquí le dejo una imagen un tanto sarcástica, ¿verdad? Siempre del Ministerio de Salud y entonces la señora llega y dice, doctor, volvimos para ver si somos atendidos hoy, porque gracias a Dios ya pasó la huelga médica. Y si usted logra ver al fondo, dice, huelga de enfermeras. Los médicos, los doctores ya no están en huelga, pero ahora son las enfermeras. Así nos pasa muchas veces. Entonces, vea por qué a veces la gente no está de acuerdo. La población, la sociedad no está de acuerdo con que hagan esta, porque a quienes afectan es a la población, pero esto sucede en las instituciones del Estado. Pocas son algunas empresas y hay empresas pues que se han declarado en quiebra en virtud de que no se logran poner de acuerdo. Entonces, ahora vamos a lo que es el paro. El paro, ¿verdad? Ya podríamos decirle a nosotros ya es una palabra mayor. También se le denomina paro patronal o cierre patronal. O bien sencillamente como lo conocemos todos como paro, ¿ok? Porque es aquella privación al trabajador de los beneficios de la relación del trabajo normal, suspendiendo el pago del salario que le corresponde debido a que materialmente la obligación de prestar el servicio o de ejecutar la obra no se ha cumplido. Entonces, ese es el paro, ¿verdad? Este es el paro, ¿verdad? No se cumple del 245 al 252, por favor, para que usted tome nota, tanto del anterior y de este, aunque usted ahí tiene la imagen, esos son artículos que usted tiene la obligación de leer para la próxima semana. Entonces, tenemos aquí lo que representa. El paro se presenta como una forma de contraataque al empleador contra sus propios trabajadores, cuando los mismos se encuentran llevando a cabo un movimiento de orden colectivo. Por eso es que se llama derecho colectivo, en búsqueda de la obtención de mejores condiciones de vida, porque eso es lo que ellos quieren, porque esos son sus intereses, porque esas son sus necesidades. ¿Para quién? Para ellos y para su familia. Perdón. Entonces, es para el trabajador lo que está buscando es viendo que con lo que le está pagando 2,000 quetzales no puede mantener una familia. No puede. Entonces, él lo que quiere es una mejora para él y para su familia. Tal como ocurre, ¿verdad? En nuestra sociedad, mire, es poca la gente que tiene la bendición de gozar, jóvenes, con un salario que realmente pueda satisfacer las necesidades de su familia. Le decía yo y le he puesto como ejemplo algunas frases que dicen las personas, ¿verdad? Mire, una golondrina no hace verano. Un solo leño, dice mi madre, no hace hoguera. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de trabajar los dos, pero mientras tanto usted tiene que buscar la manera de satisfacer sus necesidades, de apoyarse y de apoyar a esas personas que tienen la intención de buscar y de poder pues, llevar a cabo de una manera pacífica, porque tiene que ser pacífica, ¿verdad?
esas condiciones, mejorar esas condiciones de trabajo. Por eso es que el paro legal es la suspensión y el abandono temporal del trabajo, ordenados y mantenidos por uno o más patronos. Ojo, forma pacífica, con el exclusivo propósito ¿de qué? De defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, comunes. ¿Qué es lo que implica el paro legal? Y el cierre total de las empresas. Eso es lo que implica el paro legal. ¿Cuándo es paro ilegal? Vayamos al artículo 250. Dele lectura, ¿cuándo es un paro legal? Por favor. Artículo 250. Es paro ilegal el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Ok, leamos el artículo anterior, por favor. Artículo 249. Son aplicables al paro las disposiciones de los artículos 239, párrafo segundo y 243. Vayamos al 239 y 240. Bueno, el 239 es el de la huelga, ¿verdad? Previo a ello. El 243. Hay que leer el 239, licenciada. Sí. Con mucho gusto. Artículo 243. Llegarse a la realización de una huelga. Por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseos públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicios de las poblaciones mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud, seguridad y economía pública. Y C, las fuerzas de seguridad del Estado. Ahí nomás, José Javier. Okay. Muchas gracias. Vea, es más extenso. Vea cuándo va a ser un paro ilegal. Allí lo tiene usted para que le dé lectura. Tiene que regresar. Sí, lo dije bien. Tiene que regresar para que usted se dé cuenta en qué momento no aplica. Entonces ya leía él que es paro ilegal el que no llene esos requisitos que establece el artículo. Y todo acto malicioso del patrón. Entonces, encontramos en el 251 de la norma que si un paro es declarado ilegal y el patrón o patronos lo realizaran por los siguientes efectos, entonces usted ahí se va a dar cuenta, puede ir dando lectura a cada uno de ellos porque está también un poquito largo para no estar leyendo. Entonces tenemos, si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realizaran, produce los siguientes efectos. ¿A qué faculta? A los trabajadores para pedir su reinstalación. Hace incurrir al patrón en las obligaciones de reanudar los trabajos y da lugar en cada caso a la imposición de una multa de ley. Claro, es un poquito más extenso, pero vea usted lo delicado que es. Y en el 252 le va a dar lectura que paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injustos cuando son imputables al patrón. Hay paros que son justos. Acuérdese que el paro es la reacción, es el cierre, ¿verdad? Patronal. Es la forma como el empleador va a contraatacar a sus propios trabajadores. Entonces, eso es el paro. Ahí le dejo los artículos para que usted le dé lectura del 245 al 252 y fíjese que tenemos disposiciones comunes de huelgas y paro del 253. Quiere decir que usted va a leer hasta el 256 para que usted lo vaya comprendiendo mejor. Así es que le dejo esa tarea. Posiblemente yo le haga un laboratorio el día miércoles a partir de estos artículos que leímos, ¿verdad?
¿Qué artículos, licenciada? Disculpe, buenas noches. Ahí fueron pasando cada uno, de conformidad íbamos pasando, ahí lo fui diciendo yo. De los que iban en las diapositivas. Exactamente, solo ahí se acuerda que hay uno que le voy a corregir, que era el 377, y yo le había colocado uno que no me di cuenta y está de error. Ok, gracias. Yo se lo voy a corregir, es el único que le voy a corregir, no tenga pena. Luego tenemos lo que es el Reglamento Interior del Trabajo. Esta institución es la que regula cómo debe desarrollarse el trabajo en la empresa. En toda empresa que usted esté, va a encontrar que hay un Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, en el contrato colectivo se va a establecer la forma cómo se va a desarrollar el trabajo en la empresa para que usted no vaya también a aprovecharse de esa situación y vaya a estar, pues, holgando que no le conviene al empleador que usted esté holgando. Entonces, se va a desarrollar el trabajo en la empresa, cuáles son los horarios, cuáles son las prohibiciones, qué es lo que debe, qué es lo que no debe de hacer y cantidad de cosas. ¿Y qué va a hacer cuando ella lo tenga? Pues eso lo pone frente para que todo el mundo sepa cuáles son esas condiciones de trabajo o cómo se va a desarrollar el trabajo que usted va a hacer en la empresa. Esa es una de las instituciones que obviamente debería de existir. En todas las empresas usted va a ver un gran reglamento de trabajo. Usted lo tiene que saber, usted lo tiene que conocer y como no lo andamos todo en la mente, entonces se lo pone en una parte visible para que usted lo conozca, ¿verdad? Luego tenemos como una institución más lo que es la previsión social. Esta es otra institución que va a estudiar y a regular los infortunios que se puedan presentar en el desarrollo de la prestación de los servicios personales. Doctrinalmente se reconocen dos fuentes de previsión social, la impuesta por una norma constitucional o legal y la que tiene su origen en lo que estamos viendo ahora, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Esta es una de las maneras, de las formas en que también, por ser una institución que va a estudiar todos esos infortunios, todas esas cosas que nos puedan pasar, entonces es importante tratarla. ¿Por qué? Porque la previsión social manifestada como un conjunto de iniciativas y de estas normas estatales busca disminuir la inseguridad, así como aquellos males que padecen los trabajadores, ¿verdad? Vistos como una clase social y económicamente débil dentro o fuera del trabajo. Lo que busca es que todo el mundo, por decirlo de una manera como ejemplo, tenga derecho a un IX. ¿Para qué? Para que pueda esa persona, por lo menos al envejecer, tener, ¿qué va a tener? Pues por lo menos una ayuda económica, una pensión a él, pero lo que le dan es poquito, no importa. No importa que lo que le estén dando sea poco, ¿sabe qué es lo que interesa? Usted ha visto tanto anciano, tanta gente grande, que se va a hacer las grandes filas a Ban Rural o no sé a qué banco, y cuánto le dan, 1,200, 1,800, pero hay mucha gente grande que gracias a esa previsión social, gracias a esa, previnieron y trabajaron, el IX les da una mínima cantidad o las instituciones. Por eso nosotros jóvenes, ¿por qué nos vemos afectados? Porque nosotros no somos previsorios. Usted gana bien y se gasta el dinero y se lo gasta y se lo gasta, y cuando usted se queda sin trabajo se queda con deudas porque gastó más de lo que gana. No prevemos que tenemos una necesidad, no prevemos que nosotros no pagamos IX, no somos capaces de pagar un seguro. No me voy a enfermar, sí se va a enfermar. Tarde o temprano se va a enfermar. Ahí la Lita me lo está deseando. No, mi vida, lo que pasa es que usted es un ser humano. Ha visto que las máquinas llegan un momento en que se descomponen, y ¿para dónde? Se arruinó una máquina. Imagine usted como un ser humano. Entonces, por eso se ha visto que la previsión social es para disminuir esa inseguridad, esos males que padecen los trabajadores. La historia de dar ayuda a las necesidades es bastante antiguo y se encuentran antecedentes, mire, en la antigua Roma, que los hombres altruistas y las iglesias o los sistemas
ayudaron, decidieron, han procurado este tipo de ayudas y se les ha dado a esas instituciones los nombres de mutualidades o asistencia privada y pública. ¿Ha visto usted que hay personas que van a regalar café? Pero eso no es una previsión, porque eso no se lo van a dar siempre. Sí se ayuda a los enfermos, sí se ayudan a las personas. Se tiene que tener ese sentido humano, esa significación social. No obstante, ni siquiera dudar de la grandeza de los beneficios, de continuar apoyándolo. Entonces, la previsión social en la que debe haberse es esa seguridad social. Entonces, eso inicia precisamente al lado del derecho laboral, esa aportación jurídica que se va a dar en una estructuración donde se vaya a establecer, mire, por enfermedad, por invalidez, por embarazo, por después del embarazo. Deben de tener esas personas, ¿verdad? Una ayuda. Y eso se tiene que convertir como un instrumento más adecuado al trabajo humano. Entonces, dos instituciones fundamentales del derecho del trabajo permiten comprobar el origen común y la unidad futura de la seguridad social. ¿Cuál sería? La limitación de la jornada. Lo vimos con ustedes en el curso anterior, que se propone ¿el qué? Uno, la oportunidad al trabajador de convivir con su familia, que usted tenga recreación, que usted tenga el acceso al estudio. Usted no tendría que estarme diciendo, fíjese, licenciada, que yo a veces no puedo estar en su clase porque en mi trabajo no me dan permiso. No, su empleador tiene la obligación de darle permiso. Usted tiene derecho a superarse. Usted tiene derecho a mejorar su vida. Eso lo vimos en el semestre anterior. ¿Se acuerda que vimos que tiene derecho usted a la recreación, al acceso al estudio, a los deportes, a la cultura, a un mejor salario? Son tantas cosas. Entonces, la previsión social es la acción de los hombres, de sus asociaciones, sus comunidades, para poderse ayudar él. Yo estoy pensando en que cuando yo envejezca más, pues necesito que ya no voy a poder trabajar, necesito que me mantengan. No, que me den una pensión por todo el trabajo que hice. En el momento que me presente una necesidad, hay personas que no necesitan llegar ancianas, hay personas que jóvenes necesitan esa previsión social. ¿Por qué? Porque quedaron incapacitados, porque tuvieron un accidente, porque en los trabajos les pasó X, Y, Z. Pero si no tienen derecho a un X, imagínense, ¿qué hace esta gente? No se puede. No pueden hacer ellos, no pueden tener una mejora. Entonces, vea usted la importancia de esa previsión social que debe ser establecida en estas asociaciones, que estas asociaciones lo que buscan es la mejora. Pues entonces, pensemos en esa previsión social. Y pues aquí nosotros nos quedamos, ¿verdad? Terminamos con el punto de hoy ya para pasar a la segunda unidad ya la próxima semana. Por favor, ya estamos en el contexto de que ahora sí nos vamos a ver el miércoles para que usted no esté pensando entro a penal o entro a laboral. Ya pues gracias a Dios la coordinadora muy diligente, pues ella nos apoyó ahí y yo feliz de verdad se lo digo de que poder seguir con ustedes. Así de que yo me quedo por aquí.